Sean todos muy bienvenidos al Expert Choice US LLC. Let's Do It Together, un evento organizado por Expert Choice para sus amigos y clientes. Muy buenas tardes a todos los invitados y gracias por asistir a nuestro evento de lanzamiento de Expert Choice US LLC. Soy Mabel Gutiérrez. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Mabel, buenas tardes. Soy Antonio Subviaga. Mabel, estoy muy contento y emocionado por iniciar este evento de lanzamiento de Expert Choice US LLC. Y para esta ocasión tenemos un invitado especial, Mabel. Cuéntame Antonio, ¿de quién se trata? Sí, se trata de René Méndez Barrios. Él es alpinista profesional y escalador del Himalaya. Además, está considerado dentro de los ejecutivos 500 del USA Fortune, quien nos enseñará a escalar la montaña desde la tecnología. Excelente Antonio. Pues sin más preámbulo, démosle paso a la conferencia de René y nuevamente muchas gracias a todos por asistir a este evento. Hola a todos, mi nombre es René Méndez, soy ingeniero industrial con una maestría en sistemas, soy mexicano, pasé la mayor parte de mi vida profesional trabajando para bancos mexicanos como el BBVA Bancomer, el Cefin Santander, incluyendo American Express y otros bancos. Después, con el tiempo me vine a trabajar a los Estados Unidos, actualmente trabajo para la empresa financiera más grande de los Estados Unidos, en el área de marketing digital, aunque mi experiencia en México fue más bien enfocada a implementación de sistemas, reingeniería de procesos, operaciones, mejora de operaciones, eficiencias y todo ese tipo de cosas más bien técnicas o ligadas a la tecnología. Pero bueno, no estoy aquí para hablarles sobre mi currículum profesional. Mis amigos de Expert Choice, Antonio y Rodrigo, me invitaron para poder participar con ustedes en esta conferencia y compartirles mis experiencias de montaña. Voy a comenzar hablándoles sobre una experiencia que viví en el Himalaya en el año 2000. Era el 27 de abril. Habíamos salido de nuestra tienda de campaña a las 3 de la mañana, escalábamos con nuestras lámparas de cabeza en total oscuridad. Empezamos a ascender el último tramo de montaña con la idea de a más o menos al mediodía llegar a la cima de esta montaña que intentábamos escalar. Conforme el tiempo pasó, de pronto nos atoramos, eran como las 11 de la mañana y nos encontrábamos en el último tramo que conducía a la cima. Era una pared vertical que nos debería en teoría de llevar a la cima, pero de pronto el clima se empezó a cerrar y ya no veíamos, perdimos vista total de la cima. Yo ya no podía ver a mis compañeros, venía escalando con Alfonso de la Parra, que fue el tercer mexicano en el Everest, con Valdemar Franco, un gran kayakista mexicano, y yo venía en la tercera parte, en el tercer lugar de la cordada. Mi objetivo consistía básicamente en ir recogiendo todo el material que iban dejando ellos por la pared, los tornillos de hielo, recuperarlos para en la reunión poderlos compartir y poder continuar nuestro ascenso hacia arriba. Pero de pronto dejamos de avanzar a las 11 de la mañana. Yo ya no tenía vista de mis compañeros porque el clima se había cerrado, el viento estaba soplando muy fuerte y ellos no escuchaban mis gritos de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De pronto me encontraba yo en esta pared vertical con el vacío de ambos lados, diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible que mis compañeros no puedan avanzar? ¿Y cómo es posible que me haya expuesto de esta manera? Tenía poco tiempo que había comenzado a escalar, mi experiencia de montaña era muy básica y principalmente en trekking peaks, no escaladas verticales. Había dejado la comodidad de mi hogar y el cobijo que un buen trabajo en uno de los mejores bancos de mi país me había dado. Y hasta incluso me vino el recuerdo de que a mis padres no les había dicho que estaba yo en esta aventura. Les había tenido que mentir porque mi mamá tenía un padecimiento del corazón, tiene un padecimiento del corazón, y ella cualquier impresión le afecta muchísimo. Entonces les dije que había un viaje de entrenamiento a la ciudad de Los Ángeles. En esos momentos me apaniqué. Pensé, dije, si aquí me muero, si aquí nos quedamos congelados en esta pared vertical, mis padres no van a saber por qué me fui a morir en ese lugar del mundo, ¿no? Del otro lado del mundo, de donde ellos se encontraban. Entonces, en esos momentos me empecé a tratar de encontrar dentro de mí la razón por la cual estaba ahí, ¿no? Mientras tanto, seguía desesperadamente luchando por mantener mi cuerpo activo.
movía mis dedos, tamborileaba con mis dedos, lo mismo con los dedos de los pies. Yo me encontraba parado en los crampones, en la vertical, en una posición bastante incómoda, tratando de resistir, y pasaron 10, 15, 20, 30 minutos y seguían sin avanzar. En esos momentos, incluso pensé en zafarme de esa cuerda, intentar el descenso por mí mismo. Pero si no lo hice fue porque dije, es mucho riesgo para que yo lo tome solo y cualquier caída me voy a desaparecer por esa vertical. Nadie va a volver a saber de mí. Entonces trataba de aguantar, pero el frío ya me estaba literalmente congelando. El aire seco estaba extrayendo la humedad de mi cuerpo. Tenía ya primeros síntomas de deshidratación porque mi botella la traía en la maleta y no podía, en mi backpack, y no podía sacarla en esos momentos. Y en esos momentos vivía una angustia tremenda. Todo esto lo describo en mi libro Desafiando el Vacío. Así es como comienza la historia en este libro. Y en esos momentos empecé realmente a cuestionar cómo es posible que me había metido en esta situación. Y empecé a recordar a mis adentros, tratando de buscar la razón por la cual estaba ahí. Recuerdo que recargué mi frente sobre el piolet y empecé a tratar de encontrar esas profundas razones por las cuales me encontraba ahí. Y entonces recordé que había nacido en el siglo de los exploradores, como la mayoría de ustedes. Un siglo donde se escaló el Everest por primera vez, donde se conquistó el Polo Norte, el Polo Sur, donde el hombre llegó al espacio. La exploración está en nosotros, está en nuestros genes, desde que somos pequeños. Todos somos exploradores. Si ustedes recuerdan, cuando eran pequeños, exploraban todo, con sus manos, con su lengua. Quieren saber a qué sabe esto, los colores, las texturas, subirse a ver qué hay aquí arriba del armario, arriba de este cajón. Somos exploradores por naturaleza. Lo que pasa es que con el tiempo la sociedad nos va llenando de respuestas prefabricadas, nos va metiendo en su caminito que hay que seguir para ser hombres de provecho, como decía mi papá, y de pronto se nos olvida que nacimos para explorar, pero la esencia exploradora está en nosotros mismos. Y yo recuerdo que desde que era pequeño hacía justamente eso. Me gustaba subirme al tocador de mi mamá y después de ahí brincar al ropero, hasta que un día me caí del ropero y me fracturé, se desvió mi tabique nasal y me trajo una experiencia que ya no me dio una fobia tremenda a las alturas. Pero no importante eso, yo seguía jugando con mi muñeco de acción, tenía un muñeco de acción que era mi juguete favorito, y siempre lo utilizaba para jugar a que exploraba las montañas más altas del mundo. Mi mamá tenía un piano, eventualmente lo llegué a tocar, que era el sueño de ella, pero realmente yo estaba más interesado en tirarme al pie del piano y usar el piano como si fuera una montaña virtual para escalarlo con mi muñeco de acción. Pero la fobia a las alturas quedó debido a esta situación que me sucedió, y incluso no me atrevía ni siquiera a visitar a un tío que vivía en un edificio de 10 pisos en la Ciudad de México, y me daba mucho miedo ir porque era muy alto el edificio y el barandal era muy delgadito, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea de la fobia que yo tenía a las alturas. Y mis papás, pues mi hogar era un hogar muy sencillo. Mi abuelo fue minero de parte de mi mamá, mi otro abuelo de parte de mi papá fue policía, y se conocieron mis padres en la Ciudad de México. Veníamos de un hogar sencillo, teníamos lo básico para cubrir nuestras necesidades básicas. Nunca tuvimos lujos, nunca viajé, no tuve oportunidad de ir a explorar otras montañas, ir a otros lugares, como Alfonso de la Parra, con quien estaba escalando en el año 2000. Su papá le pagaba cursos de escalada en hielo en Canadá, y pues yo no, mi vida de exploración era totalmente virtual, ¿no? Y aparte mis papás siempre me llevaban a la iglesia cristiana, donde asistía con mucho gusto todos los domingos, y ahí fue donde comencé poco a poco a desenvolverme y a hacer deporte también. Era un niño muy inseguro, flaquito, delicado. Los compañeros no me juntaban para su equipo de fútbol, ¿no? Hasta que una vez un profesor en unos juegos cristianos me dijo: oye, tú podías correr bien, tienes agilidad, te he visto, y corres rápido, tienes frecuencia, y yo creo que si con entrenamiento podías ser parte del equipo. Yo no quería, ¿no? Porque yo sabía que lo físico no era lo mío. Sin embargo, tanto me insistió que me fui con él, me fui a entrenar con él, y eventualmente lo empecé a hacer muy bien. En los juegos cristianos empecé a tener muy buenos resultados, y después me dijo: yo ya no te puedo entrenar más, te mando a la Universidad Nacional con el mejor entrenador que había en esos tiempos para el equipo mexicano. Tuve la suerte de entrenar con él, con el Monín. Mi primer entrenador fue Andrés Trejo, y después, ya una vez entrenando en la Universidad Nacional,
me empecé a poner las metas de tener una medalla, ¿no? En los Juegos Nacionales. Obviamente, pues esa es la meta de todos los que hacemos atletismo, y además de que, pues es la meta de la sociedad, ¿no? La sociedad es una pirámide. Entonces, literalmente, siempre los que íbamos a los nacionales éramos cuestionados cuando regresábamos. ¿Trajiste medalla? ¿Trajiste medalla? ¿No? La gente siempre se fija en los ganadores, no recuerda a los perdedores. Y lamentablemente, eso genera una fábrica de perdedores, como le llamo en mi libro Desafiando el Vacío. Tengo un capítulo que se llama La fábrica de perdedores, porque justamente en esta pirámide social, solamente la puntita es ganadores. El resto, la gran mayoría que se encuentra en la base, son los últimos lugares en todo, ¿no? Entonces, si ustedes ven en las Olimpiadas, de todos los competidores que van de cientos de países, solamente 3 tienen una medalla por cada prueba, y para eso tuvieron que calificar y llegar a pasar a octavos, cuartos, semis, y por fin estar en la final, y nada más 3 de ellos obtienen una medalla. Entonces, estamos generando una sociedad de personas frustradas, de gente que se siente perdedora, fracasada en la vida, porque no está logrando esas metas, ¿no? Y yo en mi juventud entré a este ámbito de competitivo, de competencia total, y para mí fue siempre esa meta, ¿no? Tengo que llegar, en mi primer nacional, mi meta era llegar a la final, no lo logré. El segundo nacional, por fin entré a la final, quedé en último lugar. Y para mi tercer nacional, mi meta era lograr una medalla en esos juegos, que era para mí lo más importante. Afortunadamente la logré, me dieron mi medalla, la satisfacción, pero algo fue curioso porque dije, bueno, esto es todo, cuando ya lo logré. Tanto tiempo sacrificándome en la pista, trabajando duro para un momento de gloria. Mis papás ni estaban, fue en Monterrey, no pudieron asistir, mi equipo también ya se había ido del estadio porque fue una de las últimas pruebas, la de 800 metros, solo quedaban unos cuantos de mis compañeros. Realmente no era la satisfacción tan profunda que yo esperaba, pero bueno, siempre me ha gustado cumplir mis metas, siempre me ha gustado ir al límite, y mi sueño era también, en un momento dado lo fue, ir a las Olimpiadas. Lo que sucedió es de que me lastimé un tendón de Aquiles en una competencia de los Panamericanos y nunca me pude recuperar de esa lesión. Pasado el tiempo tuve que entrar a trabajar, terminé mi carrera de ingeniero industrial. Pero en este ámbito hago una pequeña pausa, porque en el trayecto en el que yo iba de mi casa a la Universidad Nacional para entrenar todos los días, aproveché para leer muchísimos libros. Y eso cambió la perspectiva de mi vida de una manera increíble. Cuando era pequeño solamente leía la Biblia. Después empecé a leer otros pensadores como Einstein, Asimov, Sagan y muchos otros que recuerdo con gran cariño, que hicieron que mi mundo pasara de un mundo sencillo del cielo y la tierra al universo que hoy conocemos, y a entender una serie de conexiones, de situaciones que han pasado en nuestro universo para llegar al momento en el que nos encontramos. Esto para mí abrió mi visión y expandió mis horizontes en maneras muy, muy profundas que hasta hoy en el día han marcado mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo cargando estos ideales de todos estos pensadores, de toda esta visión filosófica, espiritual de la iglesia y la parte científica de estos pensadores que yo había leído, entré a trabajar a una empresa. Y me recuerdo que mi primer día trabajando para American Express, todos me estaban saludando, bienvenido, bienvenido, y de pronto me encontré con un chico que me dijo, bienvenido, pero ¿sabes algo? Aquí no hay amigos, solo intereses. Yo en esos momentos pensé, dije, uy, qué tipo tan duro, ¿no? Tan rudo, tan grosero, incluso. Pero pasados los años, me di cuenta que realmente fue muy honesto y me dijo una de las grandes verdades de la empresa. La realidad es que yo encontré en el ambiente empresarial un balde de agua fría para mis ideales de atletismo y de filosofía, porque en realidad, aunque la empresa supuestamente debe ser un equipo, hay muy pocas personas dispuestas a trabajar en equipo. La realidad es de que la gente es capaz de hacer lo que sea con tal de ascender, de traicionar a sus compañeros, de traicionar sus ideales, de decir lo que no piensa y lo que no cree, con tal de quedar bien con el jefe, con el líder. Y el servilismo es bien premiado, ¿no? Incluso, recuerdo mucho cuando yo trabajaba para Produsa en México, yo le decía a mis gerentes, oigan, pero ¿por qué mandan a sus secretarias a hacerle sus pagos a la sucursal, a pagar la luz, etcétera? Si las secretarias están para trabajar en la empresa, incluso les puede pasar un accidente allá afuera, ¿no? Las secretarias no son para atenderlos ustedes, son para atender las necesidades de la empresa, para apoyarlos en las necesidades de la empresa.
Lo mismo me daba cuenta que distraían a la gente para pedirles favores o reportes o esto, cuando en realidad, en lugar de apoyarlos a ellos, porque al final la gente de abajo es la que tenía contacto con nuestros clientes. Ellos son los que deben de sentirse apoyados, cómodos, seguros y atendidos, porque son realmente la gente que da la cara a los clientes. Pero con este servilismo que había en nuestro país, pues los gerentes decían algo y toda la empresa apuntaba para arriba con todos sus recursos, en lugar de apuntar hacia abajo, que es donde se encontraba la gente que atendía a nuestros clientes, ¿no? Entonces, fueron años complicados para mí, fueron años donde tuve que darme cuenta que muchas veces es mejor maquillar la verdad y no decirla, pero también a lo largo de estos años encontré gente a la cual, me acuerdo un CEO, mi amigo Antonio Renilla, hasta la fecha que vive, es del grupo BBV, que vive en Houston. Él le gustaba mucho que le dijera la verdad. Me acuerdo que en sus juntas, cuando presentaba un proyecto, una idea, todos decían, todos eran yes man. Por supuesto, Antonio, qué buena idea, excelente, así lo hacemos. Nadie se atrevía a cuestionar a nuestro CEO. Pero de pronto Antonio volteaba a verme a mí y, René, ¿qué pasa? Te veo un poco callado, estás muy pensativo. Entonces, bueno, Antonio, mira, yo creo que esto no lo veo tan claro, esto me parece que tiene algunas fallas, nos puede provocar problemas en este u otro proceso o en este sistema. Y a mi amigo Antonio, después eventualmente terminó siendo mi amigo, no nada más mi CEO. Le gustaba la manera que tenía yo de ser honesto, de expresar mis ideas, y con él tuve proyectos maravillosos, logramos muchas cosas aquí en nuestra aventura en los Estados Unidos cuando empecé a trabajar en este país. Pero la gran mayoría de mis jefes no eran así. La gran mayoría de mis jefes se sentían más satisfechos con yes man, con gente que los hiciera sentir bien, que les dijera que eran todo lo maravilloso que ellos creían que eran, ¿no? Entonces, fue complicado, ha sido complicado para mí trabajar en este ambiente empresarial, ¿no? Siempre tratando de poner mis ideas, mis ideales, de mantenerlos, de defenderlos, pero siempre contra un sistema piramidal que premia el mérito, el meritonismo, y que premia solamente el éxito enfocado en quien está arriba de una pirámide, ¿no? De la pirámide social. Entonces, por ahí del año de 1995, tenía una empresa de consultoría y me estaba yendo muy bien en el ámbito bancario. Tenía 28 años, tenía el puesto de subdirector, había ascendido bastante rápido, había logrado cosas que mi papá pues jamás soñó con su trabajo, ¿no? Él tuvo una vida muy sencilla y era muy admirado en mi familia y yo me sentía muy orgulloso, pero en esos momentos de pronto mi país se encontró en una crisis económica terrible, no supimos qué sucedió, mataron al candidato a la presidencia, hubo un ejército de gente sencilla de provincia que se levantó en Chiapas y de pronto el país encontró una turbulencia financiera terrible que hizo que todos los mercados empezaron a colapsar y la gente, los inversionistas sacaron su capital del país. O sea, una historia que todos en Latinoamérica conocemos muy bien. Esto sumió a mi país en una crisis terrible, tuve que cerrar mi empresa, por poco pierdo mi trabajo en una reestructura porque el Probursa fue comprado por el grupo BBV, empezaron a llegar líderes españoles, hicieron muchísimos cambios, afortunadamente lo pude mantener y continuar con mis sueños, pagando mi casa, mi auto, ya saben ustedes, ¿no? La sociedad nos va colgando nuestras zanahorias y hay que ir detrás de esto. Y afortunadamente pude seguir en el sistema financiero de mi país, pero ese momento me sirvió para reflexionar mucho, ¿no? En dónde había puesto todos mis sueños, todos mis deseos, mis logros y el concepto de éxito que yo tenía. Realmente había construido un ídolo de barro, ¿no? Y entonces empecé a reflexionar mucho y con el paso de los años, un día, ya incluso había perdido, y conforme el tiempo pasó, empecé a tratar de buscar más motivadores en mi vida, porque esta sociedad materialista de consumo y competencia empezó a crear muchos vacíos. O yo compraba de pronto un auto y decía, wow, qué padre, me encanta el auto que acabo de comprar, y un satisfactor que me duraba 1 mes, 2 meses, 3 meses. Compré mi primer departamento y decía, wow, ya tengo mi propio espacio. Al año, pues ya lo veía como algo normal, ya lo había asimilado. Realmente no encontraba yo satisfactores que me dejaran una felicidad profunda, con significado, que se quedara conmigo para el resto de mi vida. Entonces, todo esto me trajo una cierta crisis, ¿no? Y aparte cumplí 30 años de edad y en esos momentos uno empieza a pensar que ya no va a ser joven para siempre,
que ya tu vida no va a poder ser como era antes y poder hacer todas las carreras o los sueños que yo pudiera hacer físicamente, explorar sobre todo, ese tipo de actividades en bicicleta, estar en movimiento, ya no es tan fácil a partir de cierta edad. Entonces, en esos momentos ya había subido de peso también, de pasar largas horas sentado en una silla de escritorio, planeando, atendiendo mi empresa, atendiendo las necesidades del banco, etcétera. Entonces, me vino como una crisis existencial. Y recuerdo que decidí irme a un club, me inscribí a un club para tratar de ponerme en forma, bajar de peso. Y un día, una mañana que iba llegando al club, vi un letrero que decía, ven a conocer con nosotros la experiencia de la escalada en roca. Y se encontraba esta chica ahí escalando una pared vertical, la colita le colgaba y viendo al infinito, y yo decía, wow, eso es libertad. Y eso es, entonces recordé que ese era el sueño que yo tenía cuando era yo muy pequeño, que era un sueño honesto, real, natural, orgánico, como le quieran llamar, que nació dentro de mí. No fue una meta sembrada por una sociedad de competencia y consumo que me dijo, tú tienes que ganar una medalla, tú tienes que lograr el éxito en la empresa, tú tienes que hacer dinero, tú tienes que tener un puesto alto en una organización financiera. No, fue algo que nació de la mente inocente de un niño. Era mi sueño honesto de escalar una montaña. Entonces decidí inscribirme en este curso. Dije, lo voy a intentar. Tengo 30 años, ya no soy un jovencito, pero bueno, lo voy a intentar. Y así fue como un día, me di cuenta al final que del curso nada más se inscribieron una persona, o sea, fui yo. Básicamente, era un club caro, el Sport City en México, era un club caro realmente para la mayoría de gente ejecutiva y pues a nadie le interesó escalar en roca más que a mí. Entonces nos fuimos, mi instructor y yo, él era un jovencito de 20 y tantos años, yo era mayor que él, pero bueno, él era mi guía y llegamos a la ciudad, a Pachuca Hidalgo, luego nos fuimos al Mineral del Chico Hidalgo, donde hay unas montañas muy bonitas de roca, y ahí empezamos a escalar, bueno, a hacer los primeros intentos por escalar. Me presentó todo el equipo, que las nueces, mosquetón, arnés, cuerda, yumar, ya saben, toda esta cantidad de cosas que para mí eran nuevas, y todo esto es esto, mira, te voy a poner el arnés, la cuerda, y vamos a hacer esto. Vamos a empezar con esta roca sencilla, que para él era sencilla, pero para mí era muy complicada. Yo me voy a subir, me doy la vuelta para acá y ahí me voy a anclar y te digo cuando tú subas, te toco. Vas a estar asegurado la cuerda hacia mí, ¿eh? Y yo me quedé así como, oye, pero es que está casi vertical, o sea, no creo que yo pueda hacer esto. No, vas a ver que sí es fácil, además está seguro con mi cuerda. Ok, pues él cuando se encaramó a la pared con una facilidad, trepó, pum, pum, dio la vuelta y desapareció y me dijo, listo, te toca. Cuando yo lo intenté, la primera vez que yo me puse sobre la montaña en una posición vertical y sentí la gravedad en las puntas de mis pies, en las puntas de mis manos, tratándome de arrancar de la pared, dije, wow, esto es súper incómodo. Nada que ver con el piano de mi mamá, ¿no? Mis muñecos de acción eran unos expertos en escalar montañas virtuales, pero ya estando ahí, realmente era súper complicado. Y luego busca dónde agarrarte para seguir ascendiendo y ando rápido, porque te empiezas a cansar, ¿no? Entonces trataba de moverme rápido y creo que apenas había subido como 2-3 metros y de pronto me empezó a dar pánico a la altura. Me acordé que yo siempre he tenido pánico a la altura, desde pequeño por ese accidente, y entonces me empecé a temblar, mis manos me empezaron a sudar, me empezaron a temblar, y le dije, Andrés, por favor, tienes que venir por mí, porque ya no puedo subir. Me dice, no puedo bajar, no te veo, tienes que dar la vuelta y encontrarte conmigo. Total, después de miles de esfuerzos y de intentos, casi embarrado a la pared para no caerme, llegué a donde se encontraba Andrés, me senté viendo al vacío, algo malísimo, un grave error, como cualquier alpinista lo debe de saber, y me puse a ver el vacío así sentado, con las manos y con mis pompis ahí en la orilla de ese balconcito donde estaba Andrés, y empecé a temblar. Por favor, me tienes que bajar. ¿Pero qué pasa? Tranquilo, estamos bien, ¿estás seguro? Tengo miedo. Y entonces él, por fin, hizo todo lo necesario para bajarme. Yo bajé dando vueltas sobre la cuerda, como si fuera un costal de papas. Me sentía realmente mal, triste, avergonzado, incluso deprimido, porque era un sueño que yo tenía y no lo podía hacer realidad debido a esta situación, ¿no? Entonces ya llegamos a nuestra tienda de campaña, pasamos la primera noche, y entonces estuve pensando, ¿no? Qué triste que mi mente exploradora no tenga un cuerpo y una valentía y una osadía para poder llevar a cabo esos sueños de exploración y aventura.
Y así amaneció. Al otro día me dijo Andrés, oye, pues ¿por qué no vas en esta pequeña roca, una pequeña roca, no era ni montaña, una roca que estaba ahí como de 3 metros de altura? Mira, haz travesía, vete hacia un lado, hacia el otro, siente la roca, siente los agarres, ve poco a poco y pues trata de practicar algo, a ver cómo te sientes, ¿no? Y también me preguntó, obviamente, oye, pero ¿por qué te pusiste así? Y le dije, pues es que tengo fobia a las alturas, ¿no? Y me dice, oye, pues es que esto no es para gente que tiene fobia a las alturas. Pero bueno, como que se me quedó viendo, está medio mal, pero al final ya me puse a hacer mis travesías de un lado a otro en esta pequeña piedra y por fin regresamos a la Ciudad de México, ¿no? Y después de varios días que pasaron, estuve reflexionando y dije, a mí no me gusta quedarme sin cumplir una meta. Soy una persona que cuando se propone una meta, le gusta llegar a ella, porque si no eso te genera una frustración y esa idea de no puedo en mi mente, ¿no? Entonces dije, al menos lo tengo que intentar más fuerte y tengo que intentarlo una segunda vez mínimo. Entonces contacté a Andrés otra vez y entonces nos fuimos nuevamente a Pachuca Hidalgo y de ahí al mineral del Chico Hidalgo donde se encontraban estas piedras y empezamos otra vez con el mismo proceso de tratar de ascender la misma piedra que no pude ascender aquella ocasión, ¿no? Y empezamos a subir. Esta vez llegué bien a la reunión donde se encontraba Andrés, un poco nervioso, un poco mis manos sudadas, pero lo pude hacer. Pero ya desde ahí empezaba a ver los árboles casi a la altura de mis pies, la punta de los pinos a la altura de mis pies, y decía, wow, si me caigo aquí me voy a fracturar una pierna, si me caigo allá, fractura craneal, si me caigo ahí, pues me voy a romper la columna vertebral. Empezaba yo a llenarme de ideas cuando estaba en la vertical, y entonces empecé nuevamente con ese descontrol, y Andrés nuevamente de arriba me gritó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no avanzas? Es que tengo miedo. Y me decía, mira, vamos a hacer lo siguiente, concéntrate en donde tienes tu mano y tus pies, ya no veas al vacío, te estoy viendo que estás saliendo de tu visión, estás usando mucho la visión periférica y te pierdes en el vacío y eso te está apanicando. Concéntrate nada más dónde está tu mano, dónde está la otra mano, tus pies, el otro pie, y luego busca los siguientes 2 metros, dónde puedes poner la otra mano, el pie, levántate y sigue subiendo, ascendiendo poco a poco la montaña, concentrado en esos 2 metros. Cuando llegas a unos 2 metros que no puedas resolver, que vas que está liso, que no te puedas agarrar, entonces me dices y te bajo. Te lo prometo que te bajo. Ok, eso me hizo sentir un poco más tranquilo y me concentré, traté de cerrar mi visión a los 2 metros y empecé, pum, pum, oh, pues sí lo pude superar, luego otros 2, pum, pum, pues sí lo puedo superar, y así fui de 2 en 2 en 2 concentrando. De pronto me atacaba ese deseo de ver a dónde, qué altura llevaba, de ver qué tan alto, qué tan lejos se encontraba la cima, y hacía esfuerzos para enfocarme en esos 2 metros. Y así, de 2 en 2, cuando me di cuenta ya estaba en la cima con Andrés. Para mí fue una gran enseñanza, algo maravilloso, porque yo una persona que planeo mucho, que tiendo a ver demasiado a futuro, lo cual es bueno, porque hay que tener una guía hacia dónde vamos, pero cuando es excesivo, llega un momento en que no te deja vivir el momento, incluso disfrutar de tu logro, disfrutar del viaje, de la trayectoria para llegar a esa meta, porque estás todo el tiempo proyectado al logro, a la meta. Así es como la sociedad nos enseña, somos una sociedad de logros, de achievements, de llegar a la meta a donde tenemos que llegar y solamente es lo único que vale la pena, cuando en realidad lo que vale la pena en la escalada es toda la aventura. Cuando yo llegué a la cima de esa montaña con Andrés, no había quien me colgara una medalla, no había un estadio que me aplaudiera, estaba simplemente yo conmigo mismo, había vivido una gran aventura y tenía un recuerdo de todo el esfuerzo y todo lo que hice para poder escalar mi primera montaña. Esta vez ya no era el renecito que estaba escalando con sus muñecos de acción del piano de su mamá, esta vez era yo el que me encontraba en la cima de la montaña, y aunque no había nada para darme una recompensa o colgarme una medalla, la felicidad era realmente profunda, porque me había puesto a prueba, tanto física como mentalmente, había encontrado algo que me permitía poner todas mis capacidades al máximo. Así fue como después escalamos otras montañas de los alrededores, como el Fistol, las Ventanas y algunas otras de ahí, y después dije, bueno, me acordé que también, dentro de estos sueños que tenía de la infancia, mi mamá me leía muchísimo unos cuentos, una colección, una enciclopedia de cuentos que compró, donde venían todos los clásicos, ¿no? Desde los hermanos Hansel, desde las historias de Disney, etcétera. Y entonces, en estos cuentos, el que más me gustaba era el último tomo, un tomo que hasta la fecha conservo, ¿no? Por lo que significa para mí. Este tomo se llamaba
la enciclopedia es mi libro encantado, y el tomo se llamaba Grandes Hombres, Grandes Hazañas. Y aquí habla de todos los grandes hombres del siglo pasado que descubrieron o llegaron por primera vez al Polo Norte, al Polo Sur, escalaron el Everest, y una serie de exploradores que para mí marcaron mi vida de una manera maravillosa. Entonces, me acordé que esos hombres siempre estaban en contacto con la nieve, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ya sé lo que es escalar en roca, ahora quiero ir a la siguiente etapa de la escalada, la alta montaña. Ahora quiero escalar las montañas más altas de mi país, quiero sentir la nieve, quiero ver la vista desde lo más alto de mi país. Y así fue como busqué a otro guía diferente, porque Andrés Schiffer era especialista en escalada de roca, y busqué a otro especialista, pero esta vez en escalada en alta montaña. Curiosamente también se llamaba Andrés Delgado, uno de los mejores alpinistas de nuestro país. Él también fue uno de los primeros en subir al Everest, y era un gran alpinista con una trayectoria impresionante. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, amigos, y perdónenme el comercial, pero al igual que yo busqué al experto para guiarme en las situaciones más difíciles de la montaña, ustedes tienen que ir con los expertos, y en este caso, vayan con Expert Choice, que seguramente les ayudarán en sus necesidades, en su reto de su proyecto tecnológico, y los llevarán a un buen fin. Como en este caso, en mi caso, fue Andrés Delgado, y con él pude llegar a hacer cima en el pico de Orizaba. Me costó mucho trabajo porque la escalada de alta montaña es una mezcla entre correr maratón y hacer escalada en roca, ¿no? Es intenso, pero a la vez es continuo. No tienes que pasar escalando como hicimos cima después como de 4 horas y media para llegar a la cima, y luego viene el regreso, ¿no? Porque cuando llegas a la cima no has acabado. Ya estás a la mitad del trayecto y tienes que bajar, ¿no? Entonces, realmente fue una experiencia maravillosa, me sentí pleno, ver a mi país desde lo más alto del pico de Orizaba. El pico de Orizaba es la montaña más alta de México y la segunda montaña más alta de Norteamérica después del Mount McKinley, que se encuentra en Alaska, ¿no? Es un montañón, vienen a escalarla de todas partes del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, porque es la única manera de estar a esa altura en la parte norte del continente. Obviamente en Sudamérica tenemos el Aconcagua, y en los Andes hay montañas impresionantemente hermosas y muy altas también. Así fue como después de ahí me pasé a escalar la tercera montaña más alta de mi país, que es el Iztaccíhuatl, y después de escalar estas dos montañas yo dije, yo creo que ya fue una muy buena experiencia, ya logré ese sueño de sentir y ver lo que es estar a las alturas y vivir la experiencia de ser un explorador de montaña. Y yo creo que ya empecé a planear mi retiro, ¿no? Porque a esa edad, pues ya tienes una edad en la que ya no estás como para intentar cosas nuevas, sino más bien como para retirarte, ¿no? Sentirte agradecido de haber podido lograr esos sueños y luego retirarte. Entonces planeé mi retiro y lo hice en el Iztaccíhuatl. Iba a ser mi tercer intento de cima, y entonces esa vez me acuerdo que íbamos avanzando ya muy cerca de la cima, y de pronto empezó a soplar un aire tremendo, durísimo, que nos paró, nos detuvo, e incluso amenazaba con desprendernos de la montaña y nos forzó a descender. Cuando veníamos bajando nos encontramos con otro grupo de alpinistas que también estaban en la misma situación, y decidimos encordarnos juntos. Aunque eso lo recomiendan todos los libros de alpinismo, no te encordes con quien no conoces, es decir, no vayas con alguien que sabes que no es un experto. Por eso les decía lo de Expert Choice, vayan con los que saben, con los que conocen, porque pueden poner su negocio, o en este caso mi vida, en manos de alguien que yo no conocía, ¿no? Entonces, aunque nos encordamos para tener más peso, realmente cuando ellos dijeron quién liderea la bajada, prefería hacerlo yo, porque no los conocía, ¿no? Dije, bueno, prefiero que mi vida dependa de mí. Entonces empezamos a descender, yo iba guiando. Obviamente lo hice bien, tuve la suerte de hacerlo bien, no me caí, seguí una ruta correcta, soy muy ubicado, muy orientado, llegamos a nuestras tiendas, todo salió perfecto, y la impresión que le di a estas personas, no, pues este es ser un alpinista experto. Y obviamente con el dinero que me pagaba el banco me compré el state of the art del equipo de escalada, traía puro North Face, todo bien coordinadito, las mejores marcas, todo nuevecito. Y liderando esa bajada han de haber pensado que yo era un alpinista experto. Y ahí conocí a Valdemar Franco, que era uno de ellos, ¿no? Y entonces Valdemar me pidió mi teléfono, intercambiamos teléfonos, nos fuimos, nos despedimos. Después un día me acuerdo que íbamos de un edificio que BMW Probursa tenía en Las Lomas, y había comprado BMW Vancomer. Íbamos del edificio de Las Lomas al edificio que se encontraba en Coyoacán.
y estaba en el tráfico de la Ciudad de México, recuerdo mucho ese momento, porque es un momento que marcó mi vida, y tenía yo el Ángel de la Independencia allí enfrente en la avenida Reforma, y estaba parado en el tráfico, y de pronto suena mi celular. Hola René, ¿cómo estás? Hola, ¿quién habla? Soy Valdemar Franco. Ah, hola Valdemar, ¿cómo te va? Oye, fíjate, ¿te acuerdas que nos conocimos en el Iztaccíhuatl, no sé qué? Sí, claro que sí. Pues resulta que estábamos entrenando para ir al Himalaya. Tenemos una licencia para escalar una montaña en el Himalaya y era parte de nuestro entrenamiento, pero uno de nuestros compañeros en otro entrenamiento se rompió una pierna, está fracturado y tenemos un espacio. Y me acordé de ti, que escalas bien, ¿no te quieres ir con nosotros al Himalaya? En esos momentos me quedé, pero atónito, hasta ahorita se me hincha la piel, porque fue un momento definitorio en mi vida. No sabía qué contestar. Si yo decía y le decía la verdad que tenía poco tiempo que había empezado a escalar, que yo escalaba con guía, que yo no era un alpinista independiente, que no tenía mucho conocimiento de las alturas, de lo que era estar arriba de 7,000 metros de altura, pues seguramente Valdemar me iba a decir, bueno, olvídalo, voy a buscar a alguien más. Pero por otro lado, si yo no le decía eso y aceptaba, era la oportunidad de una vida para conocer el Himalaya. Era el sueño que yo había esperado toda mi vida, ¿no? O sea, ¿quién iba a invitar a René Méndez a escalar el Himalaya de pronto? ¿No? Yo trabajaba para una empresa en el banco, era un empleado bancario, no un alpinista, ¿no? Entonces le dije, oye, mira, se está cortando la llamada. Afortunadamente pensé rápido y le dije, se está cortando la llamada, te llamo después y yo te aviso. A la primera persona que quise consultar fue a mi papá. Oye, papá, yo emocionado, mira, ¿qué crees? Me están invitando al Himalaya. Y mi papá me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Te vas a matar. ¿Cuántas personas han muerto ahí? Tú no tienes esa capacidad, tú eres alpinista profesional. O sea, vas a exponer todo lo que has logrado. Tus bienes raíces, tu auto, tu puesto, tu trabajo. No vayas. Ok, papá, tienes razón. Discúlpame, nada más era una idea. O sea, simplemente tranquilo, no voy a ir al Himalaya. Ya colgué la llamada, ¿no? Y empecé a pensar, y después me pasó a pasar como la montaña, ¿no? Empezaba, cada vez que llegaba a una montaña veía imposible, el camino se ve intransitable, está demasiado alto, demasiado vertical, demasiado complicado, ¿no? En esos momentos era la visión que yo tenía en mi cabeza. Y decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Porque los permisos son caros, el viaje es caro, ¿quién me va a dar permiso en el banco para faltar más de un mes a mi trabajo? Había una serie, estaba estudiando mi maestría en sistemas en la Universidad Iberoamericana, había una serie de obstáculos que se interponían y que yo decía, no voy a poder, más vale que le diga que no. Pero todo ese día lo traje ese problema en la cabeza y esa noche me acuerdo que empecé a pensar profundamente, no podía dormir. Y de pronto pensé y dije, bueno, si algún día llego también a tener un hijo, le voy a platicar, ¿no? No era una de las metas de mi vida tener un hijo. Hoy soy padre, orgulloso padre de un hijo, de mi niño, ¿no? Se llama Remy. Y hoy, en esos momentos pensé, dije, si algún día llegara yo a tener un hijo, le iba a contar esta historia. ¿Qué crees que el día me invitaron al Himalaya, ¿no? Y me iba a preguntar, ¿y fuiste, papá? ¿Y yo qué le iba a contestar? No fui. No fui porque tuve miedo. Porque tuve miedo de exponer todo, porque tuve miedo de arriesgarlo todo. Y no fui, aunque era el sueño de mi vida. Entonces, ese pensamiento me torturó bastante. Y por otro lado, el hecho de entender que la vida es breve, que no importa lo que haga, de todas maneras me voy a morir. Y que la Ciudad de México, siendo una ciudad tan peligrosa, me puedo morir en un accidente de tráfico, en un asalto en una esquina, o simplemente de contaminación y polución, con un problema de corazón, una enfermedad heredada, ¿no? De todas maneras me voy a morir. Y la vida es una sola oportunidad de vivir. Entonces, esa noche decidí que iba a hacer lo que la montaña me había enseñado, lo que había aprendido en la montaña. Iba a aceptar el reto, iba a ir de 2 en 2, resolviendo cada obstáculo. Ustedes ya podrán leer toda la historia a detalle en Desafiando el Vacío, pero tuve que pedir permiso al director general del BBV Vancomer, y afortunadamente era un español que escaló de joven, y dijo, bueno, pues yo traía un proyecto muy importante, que era el intranet en ese entonces, estábamos instalando la intranet, le estoy hablando de por ahí de 1999. Entonces, él dijo, bueno, pues trae un proyecto muy importante, que se entregue a fondo, a tope, que vaya, que se cuide y lo esperamos de regreso. Le vamos a dar el mes y medio de vacaciones que pide y pues enhorabuena, así me dijo. Joder, que te vaya bien, ¿no? Ya saben cómo eran los españoles. Y yo me sentí muy motivado por lograr ese permiso, fue uno de los grandes pasos para poder ir.
Pedí permiso en la universidad también para poner mis materias en hold, para no perder ni sacrificar mi beca que me estaba pagando el banco. Y así empecé a resolver cada problema, ahorrar dinero, prepararme, entrenaba durísimo en el Sport City, todos los días 3 horas por las tardes, sábados y domingos entrenaba como de 5 a 6 horas. Me acuerdo que llegaba, tomaba la clase de spinning, corría en la pista, me subía en la escalera infinita con maleta al hombro y pesas y botas de montaña. Entonces decían, este cuate está loco, que se le fue la montaña, ¿no? Pero yo ahí estaba escalando mi montaña y nadando, porque pues en realidad yo no era un explorador, yo no sabía dónde más poder ir, ¿no? Era un alpinista mental, virtual, ¿no? Entonces me preparé en el gimnasio lo mejor que pude. Tuvimos varias salidas a las montañas con mi grupo, con Alfonso, con a Valdemar Franco, que fue quien me invitó, y el líder de la expedición era Alfonso de la Parra, tercer mexicano en el Everest, en subir al Everest, quien moriría, por cierto, en el Himalaya en el 2006, escalando también una montaña de los alrededores de donde nos encontrábamos en abril del año 2000, en una pared vertical, en condiciones muy similares. Fue una pérdida terrible para mí perder a este líder, este guía, este amigo con el que yo compartí esta aventura que les estoy contando. Y en esos momentos tuvimos 2, 3 salidas a las montañas y ahí se dieron cuenta que realmente yo no escalaba tan bien, ¿no? No pude negar que era un alpinista novato. Ya al final, pues a regañadientes me aceptaron y por fin, el día de 13 de abril del año 2000, salí con destino a la ciudad de Los Ángeles, conseguí patrocinio para el boleto de avión a Los Ángeles, que salí yo por mi lado, y cuando voy llegando al aeropuerto de Los Ángeles, me encuentro con el primer obstáculo. Resulta que en la maleta en la que llevaba todo mi equipo de escalar, mi chamarra de plumas, mis primeras capas, segunda capa, cuerdas, mosquetones, botas, piolet, arnés, etcétera, había desaparecido. Desafortunadamente, esa inseguridad que se vive en la Ciudad de México me costó, pagué el precio y la maleta nunca apareció. Yo salí tardísimo del aeropuerto, después frustrado, enojado. Yo les dije, no vengo a Disneylandia, voy a escalar el Himalaya, van ahí todos mis sueños en esa maleta, tiene que aparecer. Pero pues ellos, ¿qué podían hacer en Estados Unidos, no? El problema fue la Ciudad de México, la maleta nunca salió, alguien en Aeroméxico se robó esa maleta, y al final, bueno, me dijeron que si la encontraban le iban a mandar a Nepal, ustedes dirán, ¿no? Bueno, total, yo salí deshecho, no saben, con una frustración tremenda, tenía ganas de desencadenar todo ese odio y esa frustración en mentar madres, en regresar a México, hacer demandas y todo de manera negativa, canalizar todo este dolor de manera negativa. Y estaba yo pensando en lo que iba a suceder y tal vez pues regresarme a México, porque no iba a poder escalar así, ¿no? Y entonces salí como a la 1:30 del aeropuerto de Los Ángeles, nunca había estado en Los Ángeles, me senté a esperar ahí, había pedido un transporte a uno de los hoteles que está cerca de ahí, del aeropuerto, porque nada más iba a pasar esa noche para después retomar el vuelo a Tokio, Japón. Y entonces de pronto pasa una van blanca, yo estaba sumido en mis pensamientos y me dice, ¿a dónde vas? A tal hotel. Ah, súbete, yo te llevo, ¿no? Un señor alto, negro, fornido, ¿no? Y ya me subí con él y yo seguía pensando en mi problema, y de pronto, cuando pasan 15 minutos, me doy cuenta dónde estoy. O sea, este tipo, ¿por qué va tan rápido? Se está pasando los altos. Mi hotel estaba cerca del aeropuerto, ya debimos de haber llegado. Entonces me di cuenta cuando empecé a ver que era una van sin logos, sin nada, que atrás había como cajas de estéreos abiertas, etcétera, y que literalmente me estaban asaltando, me estaban raptando. Y entonces en esos momentos pasé a valorar lo poco que me quedaba. Una pequeña maleta que traía en mi regazo, con pasaportes, boletos para las siguientes escalas, y era todo lo que me quedaba en esos momentos. Dije, si pierdo, si me quita esta maleta, ahora sí ya, aunque aparezca mi otra maleta, imposible, mi sueño se acabó, aquí murió. O peor aún, si me pasa algo a mí, ¿no? Entonces el sueño, aquí voy a quedar. El tipo se iba pasando todos los saltos hasta que de pronto se le puso un auto enfrente y en esos momentos aproveché para ver si podía abrir la puerta del copiloto y salirme. Cuando me di cuenta que se podía abrir la puerta, salí corriendo en contra del flujo de los autos para que no me pudiera seguir en su automóvil. Cuando de pronto volteo atrás, el tipo venía dando unas zancadas impresionantes detrás de mí. Llegué rapidísimo, afortunadamente iba bien entrenado, pero el tipo me iba recortando terreno. Llegué rapidísimo a una
a una estación de gasolina, que es el único lugar iluminado que vi a esas horas. Les dije, por favor, me están asaltando. La persona que estaba en la caseta empezó en una caseta blindada que estaba en el centro de la gasolinera, empezó a llamar al 911, y en esos momentos yo estaba ya jugando al gato y al ratón con esta persona alrededor de la caseta. Cuando él vio que levantó la persona el teléfono, se fue. Afortunadamente llegó una persona a cargar gasolina en un taxi. Le dije, te pago lo que quieras, pero llévame a mi hotel ahorita, no cargues ahorita, por favor. Me llevó al hotel y así fue como el otro día llegué al aeropuerto y me encontré con mis amigos. Yo decía, ¿por qué tanta adversidad en este viaje, no? ¿Cómo es posible que me esté pasando todo eso? Aparte, yo no soy supersticioso, pero curiosamente ese día era un 13 de abril, ¿no? Como se los narré. Allá lo del rapto fue el día siguiente porque era como la 1 de la mañana. Pero realmente yo tenía hasta temor de contarle a mis compañeros lo que había pasado, porque iban a decir que yo soy las personas mentirosas que cuentan historias, ¿no? No podía creer que en un momento dado de mi vida me hubiera ido tan mal, cuando todo iba perfectamente bien encaminado para ir al Himalaya, ¿no? Y dentro de esos momentos también me atacaron otras ideas que yo había estado pensando de, ¿serán señales del más allá, de Dios, del universo, de la vida, para que no vaya al Himalaya? ¿Será que mi papá lo que me dijo tenía razón y por esa razón me estaban poniendo obstáculos en la vida a Dios para que no me mate en el Himalaya? Y entonces fue difícil tratar de lidiar con estas situaciones mentales, pasar el susto, sobreponerme. Y al final, pues ya viajamos a Japón, a Singapur, Nepal. Y cuando llegamos a Nepal, pues un aeropuerto súper sencillo, parecía una estación de trenes de provincia de mi país, de México. Algo súper sencillo, las letras no eran letras, son como garabatos que yo no podía entender, y yo dije, si aquí llega a llegar mi maleta, pues seguramente ya se perdió, ¿no? Había mucha necesidad, los niños pidiéndonos que nos ayudarnos a cargar el equipaje, etcétera. Dije, la gente está muy necesitada, difícilmente va a sobrevivir. Entonces, afortunadamente se me ocurrió, cuando estuvimos esos días en la capital de Nepal, en Katmandú, se me ocurrió ir a American Express me dio un adelanto, por pérdida de maleta, y afortunadamente con ese dinero, Alfonso me recomendó dónde poder comprar equipo de segunda mano, y me fui a comprar mi equipo de segunda mano. Ahí traía, como decimos en México, de chile y de mole, ¿no? Azul con amarillo, con rojo, ya no me importaba, lo importante era que tenía lo básico, al menos lo básico para poder continuar con mi trayecto. Fue un golpe duro a mi ego, a la apariencia, al querer ir bien vestido, bonito para las fotos, ¿no? Ya saben. Y así fue como salimos rumbo al Himalaya, ¿no? Viajamos ahí en una avioneta que nos llevó a las montañas, un viaje increíble entre esos gigantes. La avioneta parecía un mosquito metiéndose entre esas cordilleras de gigantes, ¿no? Y por fin llegamos a Lugla, y ahí empezamos nuestra caminata, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué ahí conocimos a los Sherpas, que eran los encargados de llevar todo nuestro equipo, y yo los vi y decía, wow, esta gente sí que es pobre, ¿no? Y en uno de sus suéteres raídos, viejitos, con guaraches, sus caras sucias, se veían realmente en una pobreza, pues, extrema, ¿no? Y en un momento dado me acuerdo que yo me senté junto a uno de los Sherpas, estábamos descansando, ellos cargaban un peso impresionante, y a pesar de todo lo veía sonriente, chapeadito, ¿no? Y le dije, oye, ¿y nunca has pensado en irte a trabajar a Occidente, no sé, a América, a Estados Unidos, a Europa? Yo a lo mejor te puedo conseguir apoyo en México si gustas, ¿no? Y él me dice, pero no, ¿para qué? Pues para que trabajes, tengas mejores ingresos, ahorres y tengas dinero, ¿no? Y bueno, ¿y para qué quiero yo tener dinero? No, pues para que algún día te puedas retirar, ¿no? Te puedas jubilar y entonces hacer lo que tú quieres. Y dice, pero mira, esto es lo que a mí me gusta, vivir entre mis montañas, disfruto a mi familia, toco la flauta, la paso bien, estoy contento, estoy feliz. Y dije, wow, gran lección. El éxito no solo es riqueza material, el verdadero éxito es algo que va más allá, es una felicidad profunda, de sentirte bien, de sentirte contento, satisfecho con lo que tienes, ¿no? Algo que acá, ¿cuántas gente famosa, ricos, terminan suicidándose, ¿no? O sea, o metiéndose en problemas por drogas porque no son felices, desde Elvis Presley, Michael Jackson, en fin, ¿no? Tantas personas que conocemos sus historias. Y ahí tenía yo este hombre dándome una gran lección de vida con su carita sucia y su ropa raída, ¿no?
me hice amigo de él y otro día en otro descanso me platicó otra historia, ¿no? Fueron como 5 o 6 días de camino para llegar a la montaña que íbamos a escalar, entre rocas y sin caminos ya, literalmente había partes donde nuestros tobillos hacían un esfuerzo por no quebrarse porque era subida y bajada, es muy cansado caminar entre rocas, ¿no? Y entonces en uno de esos otros descansos él me contó una historia, me dice, mira, te voy a contar esta historia que a mí me contó mi papá, a su vez se la contó su papá. Dice, resulta que había una vez un monje y un discípulo y llegaron iban caminando por el Himalaya y de pronto no tenían dónde pasar la noche y llegaron a una casa de una familia que se veía muy pobre. Me dice, como tú me ves a mí, se veían muy necesitados porque su casa era muy sencillita, de adobe y todo, tenían lo básico apenas tapados. Y ellos, muy buenas personas, los recibieron en su hogar y les dieron esa noche el poquito alimento que tenían, le compartieron, les dieron parte de su fuego, su leña, para que durmieran calientitos. Y les dije, y el monje tuvo la oportunidad de platicar con esta familia, y le dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Y le dice la señora, pues mira, vivimos de nuestro yak es un toro del Himalaya, ¿no? Es como una vaca del Himalaya, pero peluda, ¿no? Resistente a los fríos del Himalaya. Nosotros vivimos de nuestra yak, y el yak nos da la leche, de ahí de la leche pues hago además queso, también nos da con su lana lo que necesitamos para hacer nuestra ropa, para tejer, yo tejo, hago ropa, también vendo canastos en el centro con el pelito del yak y cosas que en el centro del pueblito y cosas que nos sirven pues para poder subsistir. Y sembramos, pero la tierra no da mucho por la altura y el frío, pero principalmente el yak es nuestro sostén. Y dice, oh, ok, muy bien, bueno, pues se durmieron el monje, el alumno, al otro día se despidieron muy temprano y continuaron con su camino. Cuando iban caminando, subiendo la montaña, el monje le dice a su alumno, le dice, mira, te voy a encargar lo siguiente, ve a donde está el yak, abres la puerta del corral y lo despeñas por el vacío. El alumno se quedó, ¿qué haga qué, maestro? Haz lo que te digo. No lo podía creer, pero él, seguro de seguir a su maestro y de ser una persona obediente, dijo, pues lo voy a hacer. Y con todo el dolor de su corazón abrió la puerta del yak y lo despeñó por el vacío. Y pasó el tiempo. Un año después, maestro y alumno vuelven a llegar a la misma zona, llegan a la misma casa y la encuentran más grande, con mejores techos, un granero más grandecito y 3 yaks. Y el alumno se queda, ¿cómo es posible? Entonces entran otra vez con la familia, les platican, hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de nosotros? Sí, claro, pásenle, no sé qué. Oigan, hemos visto que han progresado mucho. Sí, hemos progresado. ¿Qué creen que nos pasó? Una desgracia. Después de que se fueron, nuestro yak se cayó por el vacío. Pero entonces, bueno, pues entonces mi esposo tuvo que buscar un trabajo en la ciudad y resulta que tenía mucha habilidad con las manos, se dedicó a hacer cosas de carpintería, le fue bien, con ese dinero compramos mejores cosechas, mejores semillas para sembrar en nuestro terreno, resultó que teníamos la semilla equivocada, la tierra es fértil y estamos cosechando bastante bien, y yo pues también me fui a trabajar en el pueblo y empecé a dar clases de tejido, que era lo que yo sabía hacer, y me ha ido también muy bien, entonces afortunadamente pues todo pasó para bien. Al otro día el alumno y el maestro se fueron y el alumno se dio cuenta, wow, mi maestro tenía razón. Al despeñar el yak, les quité la dependencia que tenían de algo, ¿no? En algo. Muchas veces esa dependencia de algo, de alguien, puede ser un trabajo que no nos atrevemos a dejar porque pues es seguro, lo tengo aquí seguro, por lo menos recibo mi pago quincenal. Puede ser también una pareja tóxica que la verdad nada más estamos con ella porque es costumbre, porque no nos queda de otra, porque pues es más complicado si me divorcio, si me separo, etcétera. O puede ser una amistad también, ¿no? Una amistad que nos está desgastando, que no nos lleva a nada bueno, nada positivo, pero al final todos tenemos y vamos cargando con un yak en la vida, que a veces es importante despeñar para atrevernos a enfrentar adversidad, para atrevernos a enfrentar un camino más escarpado y poner a prueba nuestras capacidades, nuestros talentos y descubrir nuevas posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, son enseñanzas que se quedan conmigo. Les podría hablar de más historias, pero mejor léanlas en Desafiando el Vacío. Y así fue como por fin llegamos al pie de la montaña donde íbamos a escalar después de este camino maravilloso de 6 días, pero durante el cual la montaña y las condiciones fueron filtrando. Éramos 10 alpinistas en el grupo que íbamos a escalar, y al final hubo gente que se empezó a tener que quedar en las aldeas
porque se enfermaron del estómago, la comida no les cayó bien, se afectaron de las alturas, les dio gripa fuerte, les dio algunos edema de altura, edema pulmonar, y en fin, nos empezó a ver bajas en nuestra expedición, y al final llegamos al pie de la montaña solamente 3. Valdemar Franco, Alfonso de la Parra, que eran los líderes de nuestra expedición, y un servidor. Y así fue cuando nos encontramos tratando de escalar esta montaña. Había habido días de mal clima, muy mal clima, hasta que de pronto un día nos juntamos en la noche para cenar en una de las tiendas de campaña. Teníamos 2 tiendas, una para ellos, otra que yo tenía solo, y entonces nos juntamos en la tienda de ellos, y ahí en el lobby de la tienda estábamos viendo la luz, el cielo precioso, estrellado, se podía ver hasta la Vía Láctea. Es impresionante los cielos a esa altura con la atmósfera tan ligera, y por fin estaba despejado el clima, y fue cuando Alfonso dijo, tenemos que salir esta noche rumbo a la cima, vamos a intentarlo. Por fin nos preparamos todos, salimos a las 3 de la mañana y empezamos escalando con nuestras lámparas de cabeza, y conforme íbamos ascendiendo, ya acercándonos rumbo a la última arista que nos iba conduciendo a la cima, fue amaneciendo. De pronto empecé a ver como alrededor mío como unos fantasmas que se dibujaban, sus siluetas oscuras entre esa bruma del amanecer, y se empezaron a aparecer la cantidad de montañas del Himalaya. Después esas montañas negras se convirtieron en sombras más grises, más claras, y después se volvieron blancas, y luego los picos se tornaron dorados y amarillos, y empecé a ver a mi alrededor algo que de verdad jamás imaginé, una experiencia increíble que los libros, las películas no pueden reflejar, el estar ahí, ver amanecer la grandeza del universo en ese hermoso lugar, ¿no?, que era el Himalaya. Yo estaba motivadísimo, incluso iba delante de ellos, iba liderando por un momento dado el paso rumbo a la montaña, pero de pronto todo cambió cuando encontramos un obstáculo inesperado. Resulta que en la última parte de la montaña, que era como una pared vertical que tenía una arista por acá, que era bajita, nuestro plan era escalar la arista por la parte baja, y luego ya sobre la arista irnos caminando por esta arista hasta llegar a la cima. Esa era la ruta normal en esa montaña, la ruta que habíamos estudiado, y para la ruta que habíamos entrenado, ¿no? Un trekking peak, ¿no?, que es lo que se conoce como un trekking peak. El Everest es un trekking peak. Uno sube escalando por la arista, ¿no? Y así es como nosotros lo habíamos planeado, pero resulta que cuando estábamos viendo esa montaña nos preocupó a la distancia que aquí en esta parte, antes del pináculo de la cima, había una grieta muy grande que no estaba en ninguna de las fotografías que habíamos visto anteriormente de la montaña. Y resulta que eso nos preocupó, ¿no? Y de pronto llegaron en esos momentos, cuando estábamos al pie de esa pared, unos italianos y nos dijeron, "Summit no possible". Why? Y empezaron a explicar que hay una grieta enorme con vacío de ambos lados y que no pudieron pasar de ahí, se tomaron la foto y se bajaron. Para nosotros fue un golpe muy duro el saber que iba a haber un obstáculo que no íbamos a poder superar, el saber que no íbamos a poder hacer cima, y aparte más con la mentalidad occidental, ¿no?, de mérito, logro, de achievement, ¿no? Entonces fue para nosotros un golpe tremendo, ¿no? Pero de pronto empecé a ver que Alfonso y Valdemar empezaron a cuchichar, a platicar, a ver posibilidades y todo, y de pronto se voltearon hacia mí y me dijeron, "René, estamos pensando escalar por la pared, irnos por la pared en diagonal, ganando altura, llegar debajo del pináculo de la cima y tirar directo hacia la cima". ¡Wow! Cuando yo lo vi, dije, no, esto es imposible. Y los italianos dijeron lo mismo, imposible. Entonces, en esos momentos no sabía qué hacer. Me dijeron, ¿te unes o te quedas aquí? Yo realmente no sabía qué hacer, sabía que esa escalada era muy arriba de mis posibilidades, jamás había escalado en hielo, en nieve, aparte había zonas mixtas con roca, que es difícil superar por los crampones, meter el crampón en una roca, no, lo había visto en películas, pero no sabía si en la realidad eso era posible, ¿no? Entonces realmente no sabía qué decisión tomar y nuevamente me vino a la mente, ¿qué debo hacer? ¿Continuar o desistir? Pero no se los recordé todos los obstáculos que había superado. Tendrían que leer Desafiando el Vacío para ver todos los obstáculos que habían superado para llegar a esos momentos, ¿no? Y dije, pues voy a continuar como la montaña me lo ha enseñado. Voy a continuar de 2 en 2 hasta que encuentre unos 2 metros en los que ya no pueda continuar más.
con el riesgo de que esos 2 metros pudieran ser una parte muy expuesta en la montaña, ¿no? Pero pues así lo quise hacer, no me quise rendir. Soy una persona, como les digo, que se acostumbra a dar su máximo esfuerzo, ¿no? Es un hábito de mi vida, afortunadamente. En esos momentos decidí, los italianos muy buena gente se desprendieron de su equipo, nos prestaron algunos tornillos, cuerdas, empezamos ya a planear el ascenso y empezamos a escalar. Íbamos ascendiendo poco a poco y yo iba empezando a entender la mecánica de escalar en vertical, con piolets, con patadas, y luego volver a subir, piolet y patada, entender un poquito el hielo, sus características, irlo leyendo, más o menos darme idea que está firme, que no está firme. Por momentos había seracs muy salidos, yo decía, se desprende este pedazo de hielo y genera una avalancha que nos va a tumbar. Entonces había que pasarlo abajito del cerac, muy despacito, como si fuera una bomba de tiempo, en unas pequeñas repisas que había debajo del cerac. Y así fuimos ascendiendo poco a poco, íbamos ganando altura. El vacío estaba impresionante, la vista era increíble. Yo me sentía Tom Cruise en cualquiera de sus películas, haciendo algo que estaba muy, pero muy por arriba de mi nivel. Pero a pesar de todo, a pesar de todas esas complejidades y de esa naturaleza tan imponente, íbamos avanzando, íbamos ganando altura. Hasta que de pronto eran las 11 de la mañana y dejamos de avanzar. Yo ya no sentía el jalón de la cuerda de mis compañeros de, hey, te toca, ¿no? Tampoco los gritos porque se empezaron a cubrir por la neblina. Llegó una nube muy, muy grande del otro lado de la montaña que nos cerró de pronto ese cielo maravilloso que teníamos y de pronto empezó a nevar. Vino un viento muy fuerte y no avanzábamos. Y el frío me empezó a calar hasta los huesos. Y llegamos a ese momento en el que empecé esta plática. Pero ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y es cuando recordé por qué estaba ahí. Recordé ese sueño que me había llevado ahí y recordé que lo que estaba haciendo para mí me estaba haciendo sentir pleno. Pero también pensé que me podía costar la vida ese día. También pensé que mis padres podían recibir esa llamada que nadie deseamos que reciban, diciéndole su hijo desapareció en el Himalaya en una pared vertical, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer, habían pasado ya media hora, 35 minutos, 40, yo sentía que ya me iba a congelar y por momentos pensé que ese momento iba a ser ya el último instante de nuestras vidas, que algo había pasado y que no, cualquier decisión que yo tomara, continuara subiendo, no sabía por qué ruta habían agarrado, la cuerda ya la había enterrado en la nieve y la bajada, regresar por atrás yo solo era literalmente el jugarme la vida, ¿no? Y estaba ya entumido, ¿no? Entonces, no, ya no, casi había perdido toda capacidad de movimiento. Después de 45 minutos, siento un tirón en la cuerda y dije, no, vaya, por fin, pero yo pensé que ya era en un momento dado deseaba verlo regresar y retirarnos de la montaña. Pero la señal que recibí con el jalón de cuerda es continuar. Entonces empecé nuevamente a tratar de entrar en acción, a mover mis músculos, a calentarlos poco a poco y empezar otra vez, picar hielo, clavar, picar, clavar, picar, subir, hasta que por fin ya entré en calor y de pronto llegué a un pedazo de hielo verde, azuloso, muy, muy liso, muy duro, que casi parecía una roca, pero de hielo. Y entonces me di cuenta que seguramente es el obstáculo que ellos no podían superar. Entonces yo jalé el poco aire que llega a esas alturas, con la mayor fuerza que pude, con la adrenalina dándome a todo, tratando de pasar ese obstáculo lo más pronto posible. Picaba y clavaba, picaba y clavaba y pateaba, y apenas entraban mis herramientas de hielo, de escalar. A veces incluso me bajaban, no había entrado bien y sentía que iba bajando, tenía que buscar otro lugar para seguir subiendo, y picaba y clavaba y picaba. Mi corazón iba seguramente más de 200 pulsaciones por minuto. Sentía de verdad que me iba a estallar el pecho y seguía subiendo y tratando de subir mientras, como gato sobre una pared, me resbalaba, ¿no? A veces me resbalaba más que lo que subía y volví a intentarlo y seguía y seguía. Y cuando por fin supero esa parte, de pronto veo algo sobre la nieve y en la bota de Valdemar. Estuve a punto de clavar mi pioleta en su bota hasta que me dice, ya llegaste, güey. En esos momentos, entre la bruma y la neblina, empecé a ver que estábamos en el pináculo de la cima y ya no había más por escalar. Había logrado el sueño de mi infancia, el sueño de mi juventud. Esta vez no eran mis muñecos de acción los que estaban en la cima del piano de mi mamá. Era yo el que estaba sobre el techo del mundo. Fue un momento que jamás olvidaré. Se quedará en mi vida como un tatuaje en mi corazón para recordarme hasta incluso en los momentos más oscuros de mi porvenir. Estoy seguro de ello. Empecé a ver
la maravilla de esas montañas desde lo alto. Supuestamente estábamos parados sobre la frontera de China y Nepal y yo no veía diferencia. La naturaleza no tiene diferencia. Los bordes, las fronteras, los límites están en nuestra mente. Nosotros somos los que hacemos esas divisiones entre personas, entre pueblos, entre países, entre razas. Pero la naturaleza es continua, la tierra es continua. No hay bordes discernibles desde lo alto de la tierra. Es un mundo continuo. Lo que hagan los chinos les afecta a los nepalíes, lo que hagan los nepalíes les afectan a los chinos. Hoy lo estamos viendo con la pandemia, hoy lo estamos viendo con los problemas de calentamiento global que tiene nuestro planeta. No hay fronteras que mantengan aislado a los Estados Unidos a salvo de todas estas situaciones, a pesar de que haya líderes tóxicos que quieran decir, soy nada más americano y entonces voy a defender lo que está en mi territorio. No es posible. Necesitamos líderes que piensen de manera global, ¿no? Entonces yo los invito a ustedes, yo sé que aquí dentro de esta audiencia hay muchos líderes que tienen que aprender a pensar más globalmente y menos egoístamente. Busquen situaciones gana-gana para sus empleados, para sus clientes, para su mercado, para incluso la misma competencia. Todos somos una parte de la humanidad y todos debemos de salir adelante en estos retos que hoy nuestra sociedad de competencia y consumo ha creado. Y más allá de eso, no solamente están los peligros, en esos momentos recordé también que hay otros vacíos que son más importantes, no solamente el vacío de la montaña que va dejado atrás. ¿Cuántos vacíos la sociedad nos genera? ¿Cuántos bienes materiales que no nos satisfacen y que están creando vacíos en nosotros? Ahora que vino la pandemia en los Estados Unidos, los índices de drogadicción, alcoholismo y suicidios aumentaron de manera impresionante, porque la gente se encerró en sus casas, se vio al espejo y se dio cuenta que en el fondo están vacíos, que no tienen nada con llenar su vida, y se enfrentó a la dura realidad, ¿no? Que es, no encuentra una satisfacción plena. El dinero que tenían en el banco no les servía para hacerlos feliz a nadie en esos momentos, ¿no? Ni sus bienes materiales, ni el lujo, ni el confort que hay en sus casas. Entonces, esa es una realidad. Nuestra sociedad está llena de vacíos. Y yo en esos momentos, ese día 27 de abril a las 12:15, 12:15, hora de Nepal, yo me di cuenta que si pudiera ser que los líderes del mundo estuvieran conmigo en esos momentos y pudieran ver la belleza de ese lugar, la inmensidad, esa visión global que se ve desde las cimas de las montañas, nuestro mundo cambiaría. Pero no puedo llevar a todos. Y aquí estoy compartiendo estas experiencias. Cuando regresamos a México, afortunadamente, la gente nos recibió con mucho cariño porque sabían que habíamos abierto una nueva ruta. Y eso es lo más destacado siempre en el alpinismo. Salimos en varias revistas de nuestro país. La revista Aventura Vertical hizo un artículo en su portada sobre esta historia, sobre este ascenso. La revista DND también, la revista Extreme. Y después de ahí salió la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿de qué voy a escribir ese libro, no? Pero había aprendido tanto que dije, sí, vale la pena, me están pasando el micrófono. Y mi mundo necesita mi ayuda. Y necesitan escuchar todo lo que he aprendido en la montaña, ¿no? Entonces decidí aceptar ese reto. Pero ese día en el Himalaya tuve una visión que me cambió muchísimo en muchas formas y maneras. Por fin descendimos y el descenso, tendrán que leer Desafiando el Vacío, nos implicó otros retos y complejidades increíbles, pero así fue como más o menos las 8 de la noche, regresamos a nuestra tienda de campaña. Yo llegué exhausto, había tomado muy poca agua, no había comido, tenía hambre, pero me sentía sumamente cansado. Y me tiré en mi sleeping bag. Me di cuenta que mi traje de escalar tenía cortadas, roturas, desgarres, debido a esa lucha tremenda contra el hielo y con las herramientas que se había presentado. Y tirado mi sleeping bag, por fin en una posición segura, descansada, en esos momentos entendí para qué es la vida, para vivirla a su máximo, para poner nuestros talentos al límite, para ponernos a prueba, porque así cuando la muerte llega, sé que me va a encontrar gastado, cansado, descosido, y no va a tener mucho que llevarse, solo los desechos de una vida vivida con intensidad. Este tipo de pensamientos y muchos otros están en mi libro Desafiando el Vacío, y yo espero que ustedes los lean, pero también los invito a escalar con éxito su propia montaña. Todos somos exploradores, explórense, conózcanse a sí mismos, ocupen sus estrategias de visión a largo plazo, sus estrategias de planeación para marcar una ruta, pero también no se preocupen de más en el día a día, disfruten, viven día a día y avancen en sus 2 metros. Así es como se logran los grandes retos. El paso más difícil de dar siempre es el primer paso.
Así es que denlo, atrévense, saquen adelante ese proyecto que tienen, busquen a los expertos de Expert Choice y déjenlo que los guíen. Atrévanse a hacer esos sueños, a hacer esos retos realidad. Yo sé que les irá muy bien. Y en su vida personal lo mismo, salgan de su zona de confort, dejen su status quo, conozcan, vayan afuera a la naturaleza. Nada más piensen cuánto tiempo pasamos todos los días desperdiciando nuestras vidas viendo esas pantallas. Así es que, amigos, ya saben, todos somos exploradores, no lo olviden, en el fondo de cada uno de ustedes hay un explorador. Pónganse a prueba, inténtenlo. Tienen ahí las maravillosas montañas de los Andes cerca de su país. Vayan, conózcanlas, exploran, hagan trekking, no tienen que hacer nada extremo. Vayan, visítenlas, saquen su mente de ese mundo digital, valoren nuestro planeta, ayúdenos a preservarlo. Y de verdad les deseo muchísimo éxito en la montaña más difícil de todas, la montaña de la vida. Quiero agradecer la invitación que me hicieron la gente de Expert Choice, Ciclo de Riesgo, Antonio Zubillaga, Rodrigo. De verdad, fue un placer el día de hoy estar aquí con ustedes. Mis más grandes reconocimientos y les deseo lo mejor a todos ustedes. Hasta luego. Les saluda René Méndez.